Observatorio de Empleo en el Era Digital de la Escuela de Negocio Digital ISTI ha constatado que 8 de cada 10 jóvenes va a tener empleos que aún no existen, no sabemos, y está claro que el mundo está cambiando con una rapidez nunca vista. El Gobierno en funciones ha anunciado la creación de nuevas titulaciones. Hasta ahora han podido modificar el contenido de 25 de ellos, pero queda mucho trabajo por hacer. Me consta también que están a punto de lanzar unos cursos de especialidad que estaban ahora sin desarrollar. Pues la primera pregunta entonces sería: ¿necesitamos realmente titulaciones nuevas en la formación profesional y no serían obsoletos muy rápidamente con el cambio que estamos viendo? Pregunto a Jorge Arévalo, en este caso como persona multifacética que ha sido profesor de formación profesional, es impulsor del Campus Internacional Vasco de Especialización Inteligente de FP y del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros, a abrir el debate. ¿Qué pasa? ¿Necesitamos nuevas titulaciones? Sí, buenos días a todas y a todos. Yo lo que creo es que necesitamos hacer un planteamiento diferente al que se está haciendo. Y ahí entran evidentemente las nuevas titulaciones. Y el planteamiento me refiero es que si estamos hablando como estamos hablando de talento, competitividad y empresa, creo que hay dos palabras fundamentales aquí: transformación y compromiso. Transformación de la empresa. Las empresas os tenéis que transformar, las que estáis aquí imagino que ya lo estaréis haciendo, pero hay que transformar la organización, la forma de trabajar, en fin. No voy a entrar en ese contexto, no es el que nos toca hoy. Transformación del empleo, se está transformando absolutamente el empleo. Habría que hablar de lo que supone ahora el concepto de ocupación-tarea, lo que es un trabajador, un profesional, la evolución del trabajador al profesional. Una persona que tenga una ocupación y una tarea va a desaparecer, su puesto de trabajo por la automatización o la robótica. Buscamos profesionales que tengan la posibilidad de trabajar en varias ocupaciones con diversas tareas cada ocupación, de tal manera que el futuro y esa cuarta revolución industrial no sustituya sus puestos de trabajo. Y nos encontramos con una transformación de la formación. Evidentemente, esta transformación de la formación nos lleva a que tenemos que atender lo que ocurre ahora y dar respuestas a las necesidades que tenemos ahora en nuestro tejido productivo, pero a la vez tenemos que preparar cómo nos viene el futuro, porque viene una velocidad enorme. Eso nosotros lo estamos planteando desde el ámbito de lo que es la evolución, también respecto a lo que son las titulaciones, en una formación profesional que le hemos denominado de alto rendimiento. Una formación profesional que utiliza primero lo que son unas metodologías activas de aprendizaje, son absolutamente disruptivas respecto a cómo se aprenden otro tipo de competencias en el alumnado. Nosotros generamos ese talento que se ha comentado en la mesa anterior. También, evidentemente, tenemos que ir avanzando a través de la formación profesional dual para acercarnos a las necesidades reales que tiene la empresa, y además nosotros hemos desarrollado ya 21 programas de especialización a la carta para que cualquier empresa del País Vasco que necesite un tipo de profesional, nosotros se lo preparamos. Y tardamos en hacer esos programas entre mes y medio a 3 meses. Y a partir de ahí se prepara o a personas de la empresa o alumnos o alumnas que estén en la formación profesional para que luego trabajen en esas empresas. Respecto a los títulos que comentabas, que son muy importantes, es verdad que la lentitud que tiene el Estado en este caso para poner en marcha son procesos lentos, no aquí, en casi todos los países europeos, sí, y no europeos también. Sí que son muy importantes, pero la rapidez también es muy importante. Entonces, nosotros en los títulos tenemos un tanto por ciento importante. Nosotros el 45% del título lo adaptamos a las necesidades del tejido productivo vasco. Con lo cual, entre ese 45% y los programas de especialización que hemos puesto en marcha, podemos dar respuestas muy acertadas o muy cercanas a lo que a día de hoy necesita la empresa. Por lo tanto, los títulos nuevos son muy importantes, da igual que se queden obsoletos porque habría que hacer otros. Nosotros, los programas de especialización nacen para el tiempo que sea necesario. En el momento que tengamos las personas preparadas, el programa de especialización desaparece y hacemos otros. Tenemos ahora en este momento 8 preparados para poner en marcha, y entonces quiero decir que eso es una cosa ya normal, pero que los títulos nuevos tienen que venir y tienen que venir ya. Clara, de la Fundación Bertelsmann tenéis mucho contacto con todos los actores, tanto centros como empresas, como alumnos. ¿Cómo ves tú el tema? En Alemania hay 320 titulaciones, aquí tenemos 150. ¿Necesitamos más también en número? A ver, hay algunas titulaciones que faltan claramente. Hay sectores como el de la banca o el de los seguros que no tienen ninguna formación reglada y evidentemente se tienen que crear. De todas formas, un poco incluso continuando con lo que decías tú,
pienso que las empresas son las que se adaptan mejor a los cambios vertiginosos del mercado y por eso la solución en gran medida es la FP Dual, puesto que en la FP Dual hay una parte, al menos en algunas comunidades, que se puede adaptar a las necesidades cambiantes del mercado y está mucho más cerca de lo que necesitan las empresas. Y por eso la formación dual pensamos que será el futuro no solamente de la FP, sino de la formación en general, universitaria y de todos los niveles. Por otra parte, hay dos tendencias que se están dando al mismo tiempo, que es la academización de la FP y al mismo tiempo la profesionalización de la vía académica, es decir, se están acercando las dos vías. En la FP, pues cada vez más y a nivel de muchos países europeos, pues se intenta meter más investigación, más posibilidades de formarse posteriormente, más competencias transversales y en cambio en la parte académica, en la universidad y también en el bachillerato se busca el acercamiento a las empresas. Francisco, de Volkswagen, ¿cómo ves tú el tema de cómo formáis vosotros vuestros jóvenes respecto a este tema? Yo quisiera empezar felicitando a Jorge porque creo que el País Vasco es un ejemplo de cómo alinear las necesidades de las empresas, ¿no?, con la oferta educativa. Y hemos apuntado muchas veces el tema de la velocidad, ¿no?, el cambio al que la velocidad a la que está cambiando todo. Y por muy rápido que nos parezca la velocidad a la que cambia todo hoy, es muchísimo más lento en comparación con la velocidad a la que va a cambiar mañana. Por lo tanto, el elemento clave de competitividad para las empresas es la velocidad, la capacidad de adaptarse rápidamente al cambio. Y aquí la palabra clave, como acabo de mencionar, es la adaptabilidad. La adaptabilidad de los programas formativos a la velocidad, más importante que el título oficial, ¿no?, a la velocidad a la que se adaptan los programas formativos, y también la adaptabilidad de los modelos de relación entre la empresa y las instituciones públicas. Eso, evidentemente, en el caso del País Vasco funciona francamente bien. Nosotros tenemos un programa nacional de formación profesional dual que se llama Talentia. En otras comunidades autónomas, no quiero decir cuál, pues nos ha llevado casi 2 años de discusión. No ha sido 3 meses en el País Vasco, ha sido 1 año, pero es un progreso tremendo, ¿no? Entonces, en 1 año hemos sido capaces de adaptar el currículum y de tener pues, ya chavales formándose en 4 institutos de formación profesional del País Vasco. Para mí lo más importante es que en la colaboración público-privada tenemos que desarrollar nuevos modelos de relación que sean muchísimo más rápidos y que nos permitan incorporar en los currículos de formación profesional lo que son las necesidades de las empresas. Y esto también requiere por parte de las empresas mucha mayor proactividad. Muchas veces ponemos la carga, ¿no?, de la prueba en manos de la administración, pero también en las empresas tenemos que ser mucho más proactivos a la hora de identificar qué necesidades tenemos. Tenemos en las grandes corporaciones la capacidad de ayudar, como se comentaba en el debate anterior, ¿no?, las dificultades que tiene la pequeña y mediana empresa para la captación de talento. Las empresas grandes que descansamos sobre redes amplias de proveedores y de distribuidores, podemos ser catalizadores de esa captación de talento para estas pequeñas empresas. Pongo un ejemplo muy rápido, ¿no? El programa Talentia, ¿no?, un programa que hemos lanzado a nivel nacional que tiene el objetivo de crear 1.500 puestos de trabajo para la gente joven en los próximos 5 años, ¿no? ¿Y quiénes son los que contratan estas personas? Nuestra red de concesionarios. Un concesionario de Ciudad Real tiene muchísimas dificultades para presentarse él como una empresa atractiva para atraer talento. Pero bajo el paraguas nuestro de Talentia, de Grupo Volkswagen, nosotros le damos una credibilidad, ¿no?, al programa y le damos una relevancia y una autoridad al programa que él no es capaz de generar en su propia plaza. Y gracias a este programa él tiene la oportunidad de acceder a un talento que sin ello ni siquiera se hubiese planteado el trabajar en esa pequeña empresa. Entonces, creo que a nivel de grandes corporaciones que descansamos, como decía, en redes amplias de distribución o en redes amplias de proveedores, tenemos un papel que jugar para ayudar también a las pequeñas y medianas empresas para captar talento. Muy bien. De la formación profesional dual vamos a hablar luego también un poco más en detalle. Marta, vosotros de Extremadura, el trabajo con la administración pública, ¿cómo la ves tú de tu realidad, de tu comunidad autónoma? Que me consta que os ha costado también trabajo. Mucho. Bueno, es admirable la velocidad con la que va el País Vasco y a nosotros nos ha costado muchas reuniones,
Bueno, esta es la 8ª promoción que tenemos de una de las familias profesionales y llevamos pues desde antes, se inició en 2012, pero bueno, 5 años antes DOI se reunía con la Junta de Extremadura precisamente para hablar y ponerle en conocimiento la formación profesional dual que desconocía. Nosotros no, porque nuestra casa matriz es alemana y lo conocíamos también, pero a base de muchas reuniones, muchos encuentros, el reunir empresa, institutos y administración es muy importante. Y bueno, al final conseguimos, a raíz de, bueno, pues de uno de los consejeros que también tenía como objetivo implantar la formación profesional dual, ser pioneros en Extremadura. Pero sí, el esfuerzo es muy grande y con respecto a los contenidos, tremendo, y capacidad nosotros para crear familias profesionales nuevas es muy difícil también, lo tenemos muy difícil. Julen, valores como la cultura del trabajo, el esfuerzo, el compromiso, esos valores transversales que se han mencionado también en el vídeo, son factores determinantes en la evolución profesional de las personas. ¿Cómo vamos a lograr formar a nuestros jóvenes en estas competencias si nos especializamos cada vez más? O sea, por un lado está la especialización y por otro lado está la importancia de estos valores transversales. De vuestra realidad de los centros de FP, ¿cómo veis este tema? Bueno, es un tema interesante. Además, ligando un poco con el vídeo, donde incluso con algunos datos que salían del estudio que ha habido por ahí, donde, bueno, pues de alguna manera las empresas, en fin, no encontraban determinados, o en la medida o en la proporción que ellos querían, determinadas competencias más transversales en los centros, como trabajo en equipo, etcétera, que se han mencionado aquí, y que, bueno, nos hemos sentido aludidos, ¿no?, en los centros de formación profesional, porque, bueno, parece que todos los ojos al final miran hacia los centros de formación profesional y hacia qué estáis haciendo de bien o de regular o de mal para que al final no encuentre lo que busco, ¿no? El tema metodológico en Euskadi, que igual mediáticamente hablando no es tan pomposo como pueda ser la dual, por ejemplo, probablemente sea el mayor reto que está ahora mismo, y está el viceconsejero aquí, el mayor reto que está asumiendo la formación profesional vasca de siempre. Es decir, ¿por qué? Pues sencillamente porque estamos hablando de personas y trabajar con personas en determinados retos estratégicos es muy complicado. El cambio metodológico, la realidad metodológica actual del sistema de FP vasco, ahora mismo yo creo que es desconocido, desgraciadamente, para buena parte de la sociedad, incluso vasca, pero ahora mismo la metodología de un centro cualquiera, vasco, que vamos a cualquier comarca, da igual, un centro público, un centro concertado, da igual, es que, bueno, pues ya las asignaturas no existen como tal. Los horarios son diferentes, las configuraciones en planta del típico aula son diferentes y los alumnos están trabajando en base a retos, ¿no? Es decir, en base a retos, hay que diseñar los retos, qué son los retos, qué resultados de aprendizaje queremos adquirir con cada reto, de tal manera que se involucra el equipo de profesores con el equipo de alumnos, es todo por equipo, de tal manera que la mejor manera de desarrollar competencias transversales es, lógicamente, utilizándolas. Y de hecho las utilizamos. No sé si bien, regular, probablemente se pueda mejorar, pero llevamos ya pues muchos años, nunca se puede decir cuál fue el inicio de todo esto, pero llevamos 6, 7, 8 años trabajando, cada vez son más los centros de formación profesional que están utilizando este tipo de metodologías en el aula y nuestra intención es simplemente desarrollar, aparte de los contenidos, de los conocimientos más o menos técnicos, es desarrollar todo este tipo de competencias más transversales haciendo, ¿no? Y eso es ahora mismo uno de los retos en los que estamos involucrados todos la red de centros de Euskadi, de formación profesional. Ahora tengo una pregunta que realmente me inquieta, porque en el informe de Jóvenes Ilusionados con su futuro del Círculo de Empresarios dice que España va a necesitar crear hasta 150.000 nuevas plazas de formación profesional, nuevas, adicionales, a corto plazo. Porque aquí en España hay un ratio de 33 plazas de FP por cada 100 alumnos, mientras que en el resto de países de referencia se sitúan 60
plazas por 100 alumnos. Pero por otro lado, y esto es un dato empírico, yo veo en centros de FP que tienen que cerrar ciclos porque no encuentran alumnos. Por ejemplo, me ha pasado en Barcelona, en un centro, que han tenido que cerrar instalaciones fabulosas, un taller de fustería de madera, porque no había alumnos interesados en hacer esto. Entonces, aquí veo, por un lado, demanda y por otro lado, hay jóvenes para estas 150.000 nuevas plazas de formación. Clara, desde la Fundación Bertelsmann, te quiero preguntar a ti primero este tema. ¿Cómo ves tú esto? Mira, la directora general Clara Sanz, al inicio del curso 2019, dijo que este año 23.000 jóvenes han empezado la FP dual de más que el año pasado. Ha habido un incremento de 23.000 alumnos. Pero también dijo que una cifra mayor que esta se ha quedado sin poder entrar por falta de plazas. Por lo tanto, es evidente que se ha de crear más plazas. El problema es que además hay un problema de desajuste y nos tenemos que asegurar que las plazas que se creen en aquellos ciclos que realmente demandan las empresas y que además los jóvenes se enteren de ello. Y voy a dar un ejemplo. En Eurecat, un centro tecnológico catalán, acaba de concluir un estudio en el que se analiza la demanda de las empresas de los ciclos de las familias de Industria 4.0 y informática. Y una de las conclusiones me ha llamado mucho la atención. Mientras las demandas de las empresas fluctúan, suben y bajan, la oferta educativa a lo largo de los años ha permanecido completamente invariable. Eso, claro, obviamente produce desajustes y tenemos que conseguir sistemas más flexibles que permitan a los centros educativos adaptarse mucho más rápidamente a las necesidades cambiantes de las empresas, incorporando ciclos, aumentando o reduciendo plazas de FP, también sustituyendo, en su caso, ciclos poco demandados por ciclos muy demandados. Y aquí el problema que tenemos es que no tenemos el conocimiento generalizado de qué ciclos tienen demanda y cuáles no. Lo intuimos, pero no lo sabemos porque en España no existe un sistema estandarizado de recogida de datos que nos dé esta información. Y esto es muy urgente que el Ministerio lo acometa, que cree un sistema de recogida de datos que permite una monitorización y una evaluación de la FP y de la FP dual y que permita ver dónde están las necesidades. Otro apunte es que hay ciclos baratos y ciclos caros que necesitan instalaciones, talleres, material caro. Se ha de asegurar que las plazas que se vayan a crear sean las que correspondan a ciclos con mucha demanda empresarial y no a ciclos baratos que a veces no son los que tienen mayor salida. Y por último, tenemos que hacer muchos más esfuerzos entre todos para informar a los jóvenes de aquellos ciclos que tienen una gran demanda por parte de las empresas y tienen muy poca matriculación, que los hay en muchos sectores. Porque los jóvenes, cuando no eligen esos ciclos, normalmente lo hacen por desconocimiento. Y ahí tenemos una labor ingente entre todos que realizar. Jorge, ¿cómo lo ves tú desde la administración pública? Pues desde lo que es nuestra experiencia, sí hay que decirte, Clara, que la carga de responsabilidad del Ministerio de Educación, que a veces hay que echársela, otras veces no hay que echársela, que veo que desde tu punto de vista es normal, que sí. Esa responsabilidad es de las comunidades autónomas. ¿Qué pasa? Nos hemos responsabilizado de unas competencias que tenemos que poner en marcha. Sí, pero déjame corregirte un segundo, simplemente. Yo entiendo que muchas comunidades, Euskadi, por ejemplo, tiene esta monitorización, pero es que necesitamos datos estandarizados para toda España. No puede ser que en una comunidad existan y en 3 no exista nada, por ejemplo. Yo lo que digo es que deberíamos tener por región y por ciclo información de las necesidades del entramado empresarial. Y eso lo tiene que hacer el Ministerio. Pero tiene que ir de abajo arriba. Claro. Pero con los mismos parámetros, con códigos que hablen entre ellos, porque si no, luego no lo puedes sumar. Sí, no es difícil, Es decir, que parece que estamos todo el día en guerra, pero hablamos y tenemos una relación magnífica entre comunidades y con el Ministerio dentro de lo que es la formación profesional. Nosotros tenemos los datos. Todos los años yo recibo los datos del Observatorio Vasco de Empleo y sé cómo estamos en el tema de la empleabilidad en el corto y en el medio plazo. Tenemos datos a 3 y hasta 5 años vista. Más o menos que los 5 años aquí ya no sabes muy bien
qué puede ocurrir, pero hasta 3 años sí sabemos y en corto plazo también lo sabemos y de hecho planificamos en base a lo que nos trasladan desde nuestro observatorio. Pero hay otro dato que es muy importante y es donde ya los gobiernos, desde nuestro punto de vista, tienen que apostar de verdad. O sea, no hay que potenciar la formación profesional desde lo que se dice, sino desde lo que se hace. Nosotros, por ejemplo, no tenemos limitación en las plazas, en los ciclos de mayor empleabilidad. En la industria, en los ciclos industriales, puede venir a estudiar quien quiera, porque crearemos los grupos que sean necesarios, porque nuestras empresas necesitan personas preparadas con el nivel de formación profesional. ¿Qué ocurre? Que tenemos un montón de jóvenes que se apuntan a actividades físico-deportivas o a educación infantil. O sea, aquí, bueno, no sé, la cantidad de alumnos y alumnas que tenemos estudiando educación infantil en España, es que vamos, no hay niños, además, pero quiero decir, pero es que es asombroso, ¿no? Pero vayan luego a las carreras. Yo me hablo de la FP, pero sigan ustedes por las carreras, o sigan ustedes un poco la línea de desarrollo de la juventud, hacia dónde va, y nos vamos encontrando con que nuestras empresas cada vez más, y que siga la cosa así, si Dios quiere, a ver si pasamos estas nubarrones que se prevén un poco por delante, en el aspecto de decir, hay que dar respuesta a lo que tienen. Nosotros tenemos grupos con 6 alumnos, porque no teníamos más. ¿Qué hacemos? ¿Lo quitamos? Es muy caro, claro que lo es, pero la sociedad vasca invierte. Y esos 6 alumnos sabemos que van a trabajar porque nuestras empresas lo necesitan. Igual necesitaríamos 42, pero al menos tengo 6. Lo que no hago es cerrar el grupo, que es lo que ocurre en otros sitios. Es que no, nosotros ponemos siempre un límite de 12, para entenderlo. No, y tiene que haber 12. A partir de 12 hasta 25 límites, si puede ser hasta 20, si no, hasta 25 puedes llegar. Pero si es menos de 12, tenemos grupos, porque son necesarios. Los programas de especialización también tenemos con 7 y 8 personas, porque nuestras empresas los necesitan y van a trabajar en gran medida. Eso es algo fundamental. Por lo tanto, el Gobierno tiene que asumir un coste muy importante de decir, la FP, oye, este año hemos vuelto a crecer, 1000 y pico alumnos. Y nosotros lo que hacemos es controlamos los ciclos formativos que tienen poca empleabilidad. Ponemos una limitación de plazas. Luego, hay veces que nos ponen verdes, también les quiero decir. Es que mi hijo, mi hija, con todo el derecho, pueden decir, quiere estudiar y no puede en Euskadi. Esta FP tan buena que dicen ustedes que tienen y mi hijo no puede estudiar lo que quiere. ¿Es verdad eso? Es decir, no, mire, su hijo necesita una media de 7 o de 8 para entrar en este ciclo formativo, pero ve usted todos estos ciclos industriales que se va a colocar al día siguiente de terminar. Todos estos, su hijo puede elegir los que quiera. Por su hija, que tenemos otro problema. Bueno. Entonces, la parte industrial es donde hay que estar. Entonces, hay que invertir ahí, es decir, abrir plazas y que cada uno pueda estudiar donde quiera, ¿no? Muy bien. Entrando en el tema de la formación profesional dual, que ya se ha hablado también a lo largo del día de hoy, como método muy buen método para formar a los jóvenes en competencias realmente demandadas en el mercado laboral, la cifra de los alumnos en FP dual sigue en España bastante baja, ¿no? O muy baja, hay que decir. No se conocen los números actuales, se baraja un 4% más o menos de los alumnos de formación profesional que están en programas duales. Vosotros, las empresas, ahora miro, Marta, vosotros y también Volkswagen tenéis programas de FP dual. Desde la Deutsche Business School habéis ya formado a 105 aprendices, como hemos visto ayer, en programación de producción en fabricación mecánica. ¿Cómo veis vosotros el tema de la formación profesional dual y cómo lo estáis llevando a cabo? Bueno, el progreso es muy lento, ¿vale? Sí que es verdad que todo este tipo de encuentros son muy interesantes porque difunden esa necesidad por parte de las empresas de adquirir talento, de tener operarios y trabajadores mejor formados. Pero claro, aquí tendrían que participar empresas que ya no tienen todavía la formación profesional dual para iniciarse, ¿no? Porque a los encuentros normalmente pues vamos las empresas que ya lo conocemos, aprendemos mucho, cada año mejoramos de lecciones aprendidas y tal. Y entiendo que, por ejemplo, en el caso de Extremadura, que está tan lejos del País Vasco, nosotros ya, esta es la 8ª promoción, como digo, en la familia de programación de la producción mecánica. Hemos iniciado una 2ª familia, pero es verdad que en Extremadura, pues desde el inicio hasta hoy, hay muy pocas empresas que se han sumado al barco. Pero no solo en Extremadura, si nos comparamos, y no es mal de muchos, pero si nos comparamos con la Comunidad de Madrid o con Andalucía, pues pasa prácticamente lo mismo.
Puedo decir qué hemos hecho nosotros, porque nosotros efectivamente estamos orgullosos porque hemos formado 105 alumnos, van a ser 120 en este final de curso, 125, y que nos gustaría coger más de 15 cada año, pero no tenemos ni capacidad de absorción, la formación profesional dual requiere invertir muchos recursos, mucho tiempo, mucho esfuerzo por parte de la empresa. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues con nuestra red de proveedores le hemos iniciado al mundo de la formación profesional que ya comentabas tú. De la formación profesional dual. Entonces, lo estamos haciendo de diferente manera, dependiendo de la capacidad de ese proveedor de entrar y de formar parte, dependiendo de los contenidos. Nosotros ahora mismo tenemos 6 proveedores que consideramos potentes, que tienen capacidad, que manejan y son punteros en muchas tecnologías, e incluso pueden aportar, enriquecer mucho esa formación profesional de estas 2 familias profesionales en concreto. Con algunos de ellos que estamos haciendo, bueno, pues siempre de la mano y de la tutorización de DOITS, siendo nosotros notarios de que todos los contenidos que tienen que recibir los alumnos lo hacen y que desde luego durante esas prácticas se tiene un seguimiento, bueno, pues con esas empresas pues lo que hacemos es darle ciertas prácticas, ¿vale?, concretas. Y con otras, por ejemplo, la familia profesional de instalaciones, hemos cogido una empresa especialista a nivel nacional que lo que ha hecho es dualizar un número de alumnos concreto. Hemos iniciado la formación profesional de forma convencional y ahora en diciembre se van a elegir a 5 alumnos para hacer la dualización. Y están pues 3 días a la semana esos alumnos en la empresa con este proveedor. Y de esa manera, bueno, pues al ser proveedores nuestros, esto es a base de mucho hablar con ellos, darles a conocer el programa, reuniéndose la gerencia y luego ya llevando a un terreno más de trabajo, desarrollando cada contenido. Y en el fondo, ¿qué ventajas tiene para estas empresas de servicios nuestras? Pues que al final pueden tener trabajadores formados ad hoc. Y pueden intervenir en el diseño de los contenidos que quieren dar. Entonces, de esa manera creemos que, desde nuestra experiencia, creo que es el camino, porque de esa manera una empresa pues contagia a otras 5. Muy bien. Francisco. No, la verdad que no mucho más que añadir a lo que ha dicho Marta. Nosotros en el Grupo Volkswagen, la formación profesional dual forma parte del ADN del Grupo Volkswagen desde siempre, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora es extenderla a nuestros distribuidores. En el caso de los concesionarios son 200 pequeñas y medianas empresas que, como se comentaba en la mesa anterior, tienen dificultades para atraer el talento, y con la marca nuestra pues le ayudamos a que sus empresas pues sean conocidas y sean atractivas para el talento local. Y la clave de poder llevar a cabo estos programas, lo estabas comentando tú antes, Clara, ¿no?, la flexibilidad, ¿no? En el caso del Gobierno vasco, la verdad que lo tiene bastante bien estructurado, esa capacidad de adaptación a las necesidades de las empresas locales. El tejido industrial español y en el País Vasco es muy relevante, ¿no?, está muy clusterizado. Aquí en Euskadi hay grandes clústeres de determinadas actividades, pero en todos los territorios de España hay un clúster de una determinada industria, una determinada actividad, ¿no? Y por eso resulta tan importante que a los centros de formación profesional se le dé autonomía para poder adaptar los currículum a esas necesidades que tienen el tejido industrial donde ellos tienen que servir, ¿no?, donde están, digamos, sus clientes, ¿no?, en ese tejido industrial. Y desgraciadamente va por comunidades autónomas, no suelen tener muchas autonomías, nos cuesta mucho en algunas comunidades autónomas implantar el programa Talentia, que es el que tenemos como programa bandera. Un dato solamente: este año hemos tenido cerca de 600 solicitudes para el programa Talentia. Yo te puedo garantizar que esas 600 solicitudes tienen casi un empleo garantizado detrás en uno de nuestros concesionarios. Pues solamente hemos podido ofrecer plaza a 365 candidatos. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado en los centros de formación profesional la flexibilidad, o en las comunidades autónomas, esa flexibilidad para rápidamente, como hemos hecho por ejemplo en el País Vasco,
poderlo llevar a cabo, ¿no? Pues bueno, pues hablamos mucho, pero en un país donde tenemos un 30% de desempleo juvenil, pues 200 chavales podían estar trabajando el año que viene y no están porque no había plaza para poder satisfacer esa demanda, ¿no? Otro tema, las pasarelas existentes entre la formación profesional y la universidad se estiman insuficientes. En la actualidad, los graduados de FP superior que quieren acceder a la universidad no están obligados a hacer el EBAU, o sea, la selectividad, pero lo pueden hacer de forma voluntaria para subir la nota. Pero sí es verdad que cursan la carrera desde el principio. Me consta que son pocas universidades que convaliden módulos de FP superior como créditos universitarios. El estudio FP Descúbrela de la Fundación A3 Media da a ese tema, han dado como notas, y a ese tema de las pasarelas han dado una nota de 6 sobre 10, o sea, no muy buena, y seguramente podemos fortalecer estos vínculos entre FP y la universidad, y eso ya también da casi paso a la tercera mesa luego, acordar más convenios, convalidar módulos. ¿Cómo ven ustedes este tema? ¿Falla el sistema porque la FP aquí española no tiene pensado en su ADN que lleva también en la universidad, es un paso hacia la universidad, igual que puede ser el bachillerato, porque en teoría es, pero en la práctica no lo vemos? ¿Qué se podría hacer? Lanzo esa pregunta a Julen primero, desde los centros de FP. ¿Cómo ves tú ese paso a la universidad? ¿Los estudiantes lo dan, no lo dan? ¿Por qué no lo dan? Es un tema complicado también. Vamos a ver, primero, evidentemente, es que me vienen muchas ideas a la cabeza, todas importantes creo, pero también tiene que ver, creo, con el prestigio que pueda tener la formación profesional ya de saque. Una formación profesional con mucho prestigio, que pueda mirar tú a tú a un prestigio que, bueno, pues a veces... bueno, que ya se le supone a la universidad, pero bueno, es importante, ¿no? Es decir, una FP desprestigiada o de segunda categoría o tal, pues bueno, siempre tendrá más complicado pues tratar de estructurar pasarelas con la universidad y al revés, ¿no? Yo creo que aquí en Euskadi, aunque lógicamente queda mucho recorrido en el tema del prestigio de la formación profesional, creo que vamos en la buena dirección. De hecho, hay iniciativas interesantes de pasarelas entre la formación profesional y la universidad. Lógicamente, es difícil romper inercias, ¿no? Bueno, yo tomo una decisión a los 18, a los 20 años y como era antes, creo, bueno, pues esa decisión era la decisión, ¿no? Es decir, si me iba bien, bien, si me iba mal, pues muy mal. Cuando, bueno, lo que tiene que haber, en mi opinión, son diferentes decisiones a lo largo de tu vida académica, en este caso, y que ninguna siempre tengas posibilidad de pasarelas de un sitio a otro, de otro a uno, etcétera, ¿no? Sí que hay experiencias de hacer un ciclo formativo de grado superior y luego hacer un grado universitario, de tal manera que, bueno, pues sea un 2+3 que llamamos aquí, donde se te convalide un año de los 4 del grado universitario, de tal manera que en 5 años puedas tener 2 titulaciones, el del técnico superior en formación profesional y el del grado en la universidad. Ahora mismo hay varias experiencias en marcha, pero eso podría ser generalizable, ¿no? De tal manera que no es lo mismo, por poner un ejemplo, un ingeniero que haga los 4 años del grado o un ingeniero que haya hecho previamente un ciclo de formación profesional, incluso en dual, y luego termine una ingeniería con los 3 años que le restan. El perfil es diferente, a pesar de que los dos tengan al final la misma titulación, un perfil además seguramente muy interesante. Y dicho sea de paso, si tenemos en cuenta también el gran porcentaje de fracaso escolar que suele haber en los primeros cursos de grado universitario, sencillamente muchas veces por propio desconocimiento, porque esto no es lo que yo pensaba. Claro, en el caso del 2+3, cuando una persona ya ha pasado, ya ha hecho un ciclo formativo de grado superior, ya conoce el terreno, conoce la especialidad, la familia profesional, con lo cual ese porcentaje de fracaso universitario en su primer año de grado universitario seguro que disminuye drásticamente. Bueno, son experiencias que aquí en Euskadi están en marcha,
seguramente habrá que generalizarlas, ¿por qué no? ¿No? Es decir, es un win-win para todos, para el alumno, para la empresa, para el centro de formación profesional, para la universidad, para la administración, para todos. Yo creo que habrá que potenciar seguramente esa línea. ¿Quieres añadir algo, Jorge? Yo, solo por el dato, tenemos 36 grados en este momento que tienen relación con la formación profesional de correspondencia, con los créditos, se reconocen los créditos en 36 grados y va a ir creciendo y está siendo pues algo muy positivo, como muy bien ha explicado Julen, pero nuestra apuesta va más allá. Va más allá porque lo que estamos viendo es que la suma, al menos en algunos perfiles profesionales muy dirigidos sobre todo en el campo industrial, el perfil profesional que adquiere una persona que ha hecho formación profesional más universidad, más grado, se le da una potencialidad enorme para luego el desarrollo profesional posterior. Y ese concepto de 2+3 que decía Julen, lo que estamos planteando es, y ha habido ya, y en este momento tenemos cuatro ejemplos, uno está Isaka, que lo podré explicar en Vaginologo, en el Instituto de Máquina Herramienta, en el que unimos y diseñamos la formación para 5 cursos. Se diseña la formación completa para 5 cursos. Los 2 primeros los da la formación profesional y los 3 siguientes los da la universidad. Y hablamos de universidades privadas, tenemos 2 aquí en Euskadi y una pública. Y entonces lo que hacemos es preparar y coordinar que esos estudios tengan una parte de FP y otra parte de grado. ¿Y por qué? Pues porque antes hemos hablado de competencia y se han hablado de 4 elementos. Se ha hablado de conocimiento, capacidad, actitud con C y aptitud con P. Y se nos han olvidado 2, habilidades y destrezas. Son 6 componentes de una competencia. Es conocimiento, capacidad, habilidad, destreza, actitud y aptitud. Y ahí la universidad da mucho conocimiento y una parte importante de capacidad, y luego está la actitud y aptitud, y la FP da el conocimiento necesario, pero mucha capacidad, habilidad y destreza. Y luego actitud y aptitud. Si sumamos las 2, les estamos preparando a ustedes unos profesionales muy bien preparados para que sean ustedes más competitivos, no tengo la menor duda. Claro. Quería simplemente apuntar que, por sentido común, cuando un joven no sabe qué estudiar, y ocurre muchas veces, parece más lógico que opte por una formación más corta, práctica, en la que va a tener ya la posibilidad de trabajar y después tiene 2 caminos perfectamente abiertos: seguir su trayectoria profesional en la empresa o en el sector o irse a la universidad, que además en España no es nada difícil pasar de una FP de grado superior a la universidad, mucho más fácil que en otros países. Y de esta manera conoce muy bien lo que quiere y lo que le guste y tendrá muchas más posibilidades de prosperar. Y además, este problema de la falta de conocimiento o de percepción de que la FP dual, de la FP de superior, puede llevar a la universidad, no ocurre solo en España. CEDEFOP ha hecho ahora mismo un estudio sobre este tema y con muchísimos encuestados de diferentes países, 1/3 de los europeos no sabe que un egresado de la FP de grado superior puede ir a la universidad. Es decir, que esto es un tema que está en la mentalidad de la gente. La FP conduce directamente a la profesión, la universidad pues conduce a un conocimiento académico y esto se tiene que romper, ese paradigma, porque no es cierto. Pero sí. Una muy corta. ¿Cómo no? Hay un partido político muy importante en España que en su campaña electoral, ahora, la que estamos sufriendo, diría, ¿no? La que estamos sufriendo ahora, ha dicho, además, vamos, convencido más bien, que hay que reforzar mucho la educación, la digitalización, o sea, muy bien planteado, y además reforzar los itinerarios del alumnado para ir a la universidad o a la formación profesional. Claro, si sustituimos la O por la I, que es lo mismo, fíjense el cambio. Y es que la sociedad en general, esa I no la conoce, conoce la O. Entonces, hijo mío, o vas aquí o vas aquí. No, es I, puedes ir aquí y luego aquí. ¿No? Es un poco... Pero si es mucho así, que trabajar, yo creo que estamos más o menos todos hay mucho que trabajar aquí todavía. de acuerdo. ¿No tendríamos luego tener en las asignaturas de FP también asignaturas como el inglés o como filosofía? A ver, no. No, vamos a ver. El modelo de formación profesional que está estructurado en España, y esto hay que conocerlo bien por la historia, fue con la famosa LOCSE en 1990, que rompió el concepto de lo que era la formación y empezamos a trabajar en base a competencias. El sistema educativo tiene que darle el nivel de componente cultural, científico y tecnológico a la persona para que luego pueda cursar la formación profesional sin problemas o la universidad sin problemas o las 2 cosas sin problemas. El idioma, por supuesto. Inglés, alemán, chino, también, que nosotros estamos ya trabajando en todos estos idiomas y son necesarios en nuestras empresas, que muchas están internacionalizadas, pero si nos metemos ya en el campo de la filosofía o de ¿por qué no?, de la lengua,
¿no? ¿Por qué no del tema de las matemáticas hay que reforzar? No tenemos horas, tenemos que irnos otra vez a la FP2 antigua, que teníamos 5 cursos donde dábamos matemáticas, física, lenguaje, ¿no? Esto está pensado de otra forma y está muy bien pensado. Es decir, el tronco común en la educación y la formación profesional va especializando en un contexto que nos va llevando ya, somos el punto intermedio entre educación y empresa. Y nosotros pegados a la empresa tenemos que ir. Por lo tanto, se entiende que el alumnado que viene con el título de bachiller o con el título de secundaria obligatoria trae ya las competencias básicas necesarias para poder desarrollar, ¿no?, la formación profesional. Por eso ese no tan rotundo, ¿no? Es que vamos ahora de la mano, porque completamente de acuerdo contigo, y ahora mismo la OCDE está haciendo o ha concluido un estudio con la Bertelsmann Stiftung, nuestra casa matriz, que se llama Competencias para el siglo XXI, y lo que hace es investigar qué competencias básicas deberían entrenarse durante la etapa escolar para preparar a los jóvenes para este mundo buco al que se tendrán que enfrentar. Y han hecho una destilación de las más importantes, y precisamente son la competencia para transformar y crear valores, la competencia de asumir responsabilidades y la competencia de gestionar dilemas y contradicciones. Algo completamente desconocido para el mundo educativo. Pero además la OCDE se está planteando, está en un estadio muy previo, pero se está planteando introducir en las pruebas PISA indicadores que se refieran a estas competencias. Y esto va a obligar a los centros educativos y a la administración educativa a darle una vuelta e introducir estos elementos en la formación en la escuela para preparar a los jóvenes en todas estas áreas. Muy bien, pues nos quedan 10 minutos y no sé si han llegado preguntas. ¿Han llegado? Sí. A ver si lo puedo leer. Algunos estudios dicen que hasta el 50% del alumnado abandona la FP de grado medio. ¿Por qué es eso así y qué se debe hacer? No sé quién quiere, del centro. Grado medio es un problema también. Nosotros, por dar el dato, en este momento tenemos un fracaso, permítame decirlo así, de un 9,04 en grado medio, 9% más o menos. Es poco. Poco, sí. Por eso no, entonces, ¿por qué? ¿Qué habéis hecho aquí? Muy claro. Bueno, pues posiblemente porque la conexión del grado medio, de que viene en la línea que han abierto de la FP básica al grado medio, está suponiendo un nivel de complejidad dentro de lo que es la preparación que trae un alumno de FP básica para el grado medio no suficiente como para poder cursar ese grado medio. Se necesitan unas competencias básicas importantes ya para el grado medio, para el grado superior mucho más altas, y al haber hecho una conexión directa de la FP básica al grado medio, ahí hemos notado ya un problema bastante importante que nosotros lo compensamos para que no ocurra, pero en general, por lo que vamos hablando con otras comunidades autónomas, les está generando un problema importante. También vemos que muchas veces, justamente en el grado medio, también en el superior, pero especialmente en el grado medio, cuando un joven va a hacer la FP, no elige por especialidad, sino por centro. Lo primero que hace es buscar el centro que está cerca de su casa. Sí, sus amigos. Y en ese centro hay 5 ciclos. De estos 5 ciclos, elige uno, muchas veces sin tener ni idea de qué es. Pues ahí hay una plaza, pues se mete en esa plaza y así evidentemente es fácil que al cabo de unos meses se dé cuenta que eso no es absolutamente para él. Lo primero que se ha de hacer es informarse muy bien de cuál es el ámbito en el que te gustaría trabajar, qué ciclos son los que te gustaría estudiar y dónde podrías tener una posibilidad de trabajo, las dos cosas, y luego ir a buscar el centro, no al revés. Tenemos una pregunta con 5 likes, veo, que es la que se ha ganado aquí. El listado: cooperar y comprometerse con educación dual requiere muchas horas de trabajo, es cierto, adicionales en empresas que ya van muy ajustados. Sí. ¿Cómo afrontarlo desde una pyme, ¿no? Otra vez volvemos a la pequeña y mediana empresa. ¿Qué pueden hacer las pymes? O sea, tú has contado vuestro ejemplo, que los estáis ayudando. ¿Qué más cosas se pueden hacer para fomentar la formación dual en los pymes? Hay algunas ideas que hemos puesto en marcha en los últimos años. Nuestra fundación desde hace unos 5 años nos dedicamos a impulsar la FP dual, sobre todo para pymes, y por eso es un área que conocemos bien. Una de las ideas son proyectos sectoriales o de capas intermedias que pueden ser clústeres que lideran
y organizan proyectos de FP Dual para su sector, para las empresas asociadas. Eso tiene muchas ventajas. Primero, el proyecto se ajusta perfectamente a las necesidades del sector y además les quita mucho trabajo a las empresas, mucho trabajo administrativo de coordinación. Y encima tiene muchas más posibilidades de tener un mayor impacto, de atraer más empresas, de durar más, de tener más elementos de calidad. Actualmente estamos apoyando a 30 sectoriales diferentes que están desarrollando proyectos, algunos de ellos con muchas empresas para su sector. La segunda idea para pymes, que es una idea que se está pilotando ahora mismo, es la del tutor externo. Cuando una empresa es muy pequeñita, cuando hablamos de micropymes, les cuesta mucho tener un tutor que dedicado muchas horas a organizar la formación del aprendiz. Pues aquí estamos probando la figura de una persona externa que se ocupa de una parte de la tutoría, de la coordinación, de la adaptación del currículum, ayuda en la selección, hace una serie de actividades pues, para entre 15 y 20 empresas pequeñas. De momento la experiencia está siendo muy buena. De hecho, la idea es replicarla en los próximos años. Muy bien. Yo sí te llevo un dato también. Nosotros ¿Sí? estamos con 1.573 empresas, creo, este curso. Más del 90% son pymes. Y lo que hay es un compromiso por su parte enorme para poder participar y por el nuestro la mayor flexibilidad posible para que puedan también trabajar con uno o dos alumnos. Y al final quien hace un trabajo enorme desde nuestro punto de vista es el profesorado que trabaja con la pyme ayudándole a poner en marcha esa formación profesional. Donde necesitan ayuda porque no tienen capacidad para poder trabajar en esas empresas tan pequeñitas. Estamos hablando de empresas de menos de 10 trabajadores. Y entonces a partir de necesitan una ayuda que los centros nuestros se la dan y se la dan bien, yo creo. Muy bien, ya casi finalizando la ronda, las otras dos preguntas que tienen un poco el mismo digamos, aspecto. ¿Cómo llegamos, por un lado, a los hogares, a los padres? ¿Qué pueden hacer las empresas para llegar a los padres y convencerlos que la FP para sus hijos es una opción? Y la otra pregunta es que los youtubers y instas nos enseñan cómo llegar a los jóvenes y por qué no usamos este lenguaje suyo. Marta. Bueno, en nuestro caso la verdad que nosotros siempre nos quedamos con muchas plazas sin poderlas, o sea, con mucha demanda, hacemos un criterio de selección importante y se quedan pues una media de 20-25 chicos después de hacer una criba en el instituto que no pueden entrar. Entonces, bueno, nosotros en esa zona tan pequeña la verdad que de eso no necesitaríamos, pero con respecto a los padres, por supuesto, yo creo que esto lo que hay que hacer es difundir. Y saber que los chicos van a tener una formación de muy alta calidad y que, igual que habéis hablado, darle más prestigio, que se ha dicho aquí en la mesa, más prestigio a la formación profesional, porque yo creo que todos los padres históricamente hemos pretendido que nuestros hijos sean universitarios. Entonces, si conseguimos darle ese prestigio a la formación profesional, pues yo creo que los padres sí que querrán. Y luego, claro, por supuesto, la formación continua, que un chico que ha hecho formación profesional y si encima es dual y luego puede hacer a la universidad, pues perfecto. Muy bien. No solamente tenemos que dejar esto en manos de los youtubers. El tema de la formación profesional, para que la formación profesional cale en las familias, en la sociedad en general, esto necesariamente es cosa de todos los agentes. Y cuando digo todos los agentes, no digo, por supuesto, los centros, la administración, las asociaciones, sino también las empresas, los medios de comunicación. Es decir, es importante que un periódico abra con una noticia de formación profesional positiva. Que en una radio, en un debate en televisión, haya un debate sobre formación profesional. Lógicamente, eso generará el debate en la sociedad. También los youtubers y los instagramers y todo, evidentemente. Pero yo creo que si hay una cosa que por lo menos en Euskadi, al menos me parece a mí, hemos entendido que esto es cosa de todos, ¿no? Y que no solamente hay una muy buena sintonía con la administración, hay muy buena sintonía con las asociaciones de empresas, con Confebask, con las territoriales, nos reunimos frecuentemente. De hecho, la semana que viene tenemos una reunión para hacer un análisis de los 8 años de FP Dual que estamos teniendo en Euskadi. Tenemos buena relación con los medios de comunicación, pero claro, no vendemos humo
no vendemos humo, es decir, la hierba no está verde y se levanta una humareda, la hierba está madura, hay fuego sólido, entonces tienes que vender, eso es prestigiar la formación profesional, no solamente es el envoltorio, es que haya una solidez, una coherencia, un buen fuego, que eso generará pues, humo evidentemente, pero si tú estás vendiendo un buen producto, transmitiendo un buen producto, la gente, la sociedad en general te lo comprará. Y con el trabajo de todos, sin echar por tierra lo hecho hasta ahora, sino siempre avanzando hacia adelante, mejorando, tratando de incrementar pues, nuevas innovaciones, nuevas mejoras, es como se va poco a poco ganando el prestigio y ganando el prestigio social, ¿no? Y bueno, pues los resultados tendrán que ir viniendo. Como decía Jorge y termino, llevamos muchos años ya, 9, 10 años, en el que el número de alumnos de formación profesional está incrementándose. Bueno, eso es señal, lógicamente, pues de todo lo que se ha ido sembrando entre todos. Muy bien. Pues veo el reloj, se ha consumido el tiempo, podríamos estar mucho más tiempo discutiendo esos temas. ¿Habéis querido del público que salga aquí como una conclusión, la conclusión de que efectivamente hay que prestigiar a la formación profesional? Pues yo creo que lo hemos logrado y otro mensaje clave creo que es esto de la flexibilización y de que las administraciones públicas encuentren, no solo en Euskadi, sino en otras comunidades también, la manera de tratar esos temas con mucha más flexibilidad que hasta ahora. Muchísimas gracias. Pues nosotros salimos en una foto y los micrófonos van a cablear los siguientes, ¿vale? Muchas gracias.